La historia oculta de los vikingos. Desde tiempos inmemoriales, los vikingos han sido recordados como guerreros feroces, hombres y mujeres que surcaban los mares en imponentes barcos de madera, saqueando aldeas costeras, aterrorizando a reyes y pueblos enteros, y dejando una huella de sangre y fuego allá por donde pasaban. Esa es, al menos, la imagen que la mayoría tiene grabada en la mente. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Qué tanto de los vikingos es historia y qué tanto es mito? Hoy vamos a sumergirnos en la historia oculta de los vikingos, más allá de la versión que nos han contado películas y series, para descubrir quiénes eran realmente, qué creían, cómo vivían y por qué lograron extender su influencia desde los helados fiordos de Escandinavia hasta rincones insospechados del mundo antiguo. Imagina por un momento las aguas frías del Mar del Norte, en una madrugada cubierta por la nieve. En la distancia, comienzas a escuchar el crujir de remos, el choque de las olas contra cascos de madera y, poco a poco, la silueta de un barco alargado se dibuja entre las brumas. No es un barco cualquiera, es un drakkar, una de esas naves vikingas diseñadas no solo para la velocidad, sino también para infundir miedo. En la proa, tallada en madera, una cabeza de dragón parece observarte con fiereza, como si anunciara el destino inevitable de quienes están a punto de enfrentarse a los hijos de Odín. La imagen del vikingo como simple saqueador sanguinario es una de las más persistentes, pero lo cierto es que la realidad era mucho más compleja. Sí, los vikingos eran guerreros, y en ocasiones brutales, pero también fueron comerciantes, exploradores, artesanos y colonizadores. En sus viajes, además de llevar espadas y hachas, cargaban ámbar, pieles, miel, hierro y esclavos que vendían en los mercados más lejanos. Lo que pocos saben es que los vikingos fueron también grandes navegantes, capaces de orientarse por las estrellas, las corrientes marinas y hasta por la posición de las aves, lo que les permitió alcanzar lugares que para otros pueblos eran simplemente imposibles de imaginar. Por ejemplo, mucho antes de que Cristóbal Colón se embarcara hacia lo que él creía que eran las Indias, los vikingos ya habían puesto un pie en América. Sí, escuchaste bien. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fue quien exploró tierras que hoy conocemos como Canadá, alrededor del año 1000, casi 500 años antes que Colón. Establecieron un asentamiento en Vinland, un lugar que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. Y no se quedaron solo en América, llegaron a Islandia, Groenlandia, Rusia, el Mediterráneo e incluso comerciaron en Bagdad. Ahora bien, ¿qué los motivaba a lanzarse a mares tan peligrosos? Parte de la respuesta está en su cosmovisión. Para los vikingos, la vida era un constante desafío, una batalla en la que la gloria y el honor tenían más valor que la propia existencia. Creían que, al morir en combate, los más valientes eran elegidos por las valquirias para ir al Valhalla, el gran salón de Odín, donde pasaban la eternidad festejando y entrenando para la batalla final del Ragnarok. Esta creencia hacía que muchos guerreros vikingos no temieran a la muerte, porque morir con el arma en la mano era, para ellos, la mayor recompensa que podían alcanzar. Pero no todos los vikingos eran guerreros. La mayoría, de hecho, eran campesinos que cultivaban la tierra, criaban ganado y vivían en comunidades relativamente organizadas. Las mujeres, lejos de ser figuras pasivas, tenían un papel importante. Podían heredar propiedades, gestionar granjas en ausencia de sus maridos y, en algunos casos, incluso participar en expediciones. Hay sagas que hablan de mujeres guerreras, las famosas Skaldmo, y aunque los historiadores aún debaten si existieron de manera masiva, lo cierto es que hay evidencias arqueológicas de tumbas de mujeres enterradas con armas, lo que indica que la posibilidad es más que real. Con el tiempo, los vikingos se ganaron una reputación tan temida que muchos pueblos costeros de Europa construían fortalezas y monasterios reforzados para intentar resistir sus ataques. Sin embargo, también dejaron un legado cultural enorme. Palabras, costumbres y hasta genes vikingos se mezclaron con los pueblos donde se asentaron. Inglaterra, Irlanda, Francia y Rusia fueron profundamente influidos por su presencia. De hecho, la propia palabra Rusia deriva de los Rus, un grupo de vikingos que se asentó en las tierras eslavas y fundó los primeros principados que luego darían origen al Estado ruso.
Si hasta aquí la historia te está resultando interesante, te invito a que apoyes este canal dejando tu like, que no te cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y también suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte las próximas historias llenas de misterio y conocimiento. Ahora, retomemos. Quizá uno de los aspectos más ocultos y fascinantes de los vikingos es su religión. A diferencia de los pueblos cristianos de Europa, los vikingos tenían un panteón de dioses que representaban fuerzas de la naturaleza, aspectos humanos y destinos ineludibles. Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, se sacrificó a sí mismo colgando del árbol Yggdrasil para obtener el conocimiento de las runas. Thor, el dios del trueno, era visto como protector de la humanidad frente a los gigantes. Freyja, diosa del amor y la fertilidad, también recibía la mitad de los guerreros caídos en su propio salón, el Folkvang. Estos mitos no eran simples historias, sino que moldeaban la vida cotidiana, las decisiones políticas y la manera en que entendían el mundo. Los rituales vikingos también tenían un lado oscuro. Algunos relatos hablan de sacrificios humanos, aunque los expertos todavía debaten qué tan frecuentes eran. Lo que sí es seguro es que los vikingos tenían una relación muy cercana con lo espiritual y lo sobrenatural, confiando en volvas, mujeres chamanas o sacerdotisas que practicaban la magia conocida como Seir. Estas figuras podían predecir el futuro, lanzar maldiciones o invocar visiones, y eran muy respetadas dentro de la comunidad. Otra cara poco conocida es la de su increíble habilidad artesanal. Los vikingos eran maestros trabajando la madera y el metal. Sus barcos no solo eran efectivos, sino auténticas obras de arte. Tallaban intrincados diseños de dragones, serpientes y símbolos que protegían sus viajes. También creaban joyería fina, espadas decoradas y runas talladas que servían tanto como amuletos como para narrar historias. Con el paso del tiempo, sin embargo, la era vikinga comenzó a desvanecerse. Las presiones externas, como la expansión de reinos más organizados en Europa, la llegada del cristianismo y los cambios internos en sus propias sociedades, marcaron el final de una era. Hacia el siglo XI, los vikingos habían dejado de ser los temidos saqueadores de antaño y se habían convertido en parte de los reinos europeos que alguna vez atacaron. Se cristianizaron, se mezclaron y poco a poco su cultura fue transformándose. Aún así, su legado sigue vivo. Las sagas islandesas, transmitidas de generación en generación, nos ofrecen una ventana a su mentalidad y a sus aventuras. Las excavaciones arqueológicas nos muestran asentamientos, tumbas y objetos que revelan lo sofisticados que eran. Y en la cultura popular moderna, desde cómics y videojuegos hasta películas y series, la imagen del vikingo sigue inspirando historias de fuerza, coraje y misterio. La historia oculta de los vikingos es, en esencia, una historia de contrastes, guerreros temibles, pero también agricultores, saqueadores, pero también comerciantes, destructores de monasterios, pero también constructores de asentamientos duraderos, hombres y mujeres mortales que, sin embargo, soñaban con la eternidad en los salones del Valhalla. Quizá por eso nos siguen fascinando, porque encarnan tanto lo oscuro como lo luminoso, lo salvaje y lo civilizado, lo humano y lo mítico. Y así, cada vez que escuchamos hablar de ellos, no podemos evitar imaginarlos otra vez, surcando los mares bajo cielos grises, en barcos adornados con dragones, con el viento helado en el rostro y la certeza de que la aventura, el peligro y la gloria les esperaba al otro lado del horizonte.